Siéntanse gozosos de estar en la una y única iglesia que fundó Cristo, que es su esposa, su cuerpo, la ama, la alimenta y la cuida. En ningún momento yo dije que la salvación venía de Roma. El diablo es padre de toda mentira. La mentira no debe decirse. Nosotros no decimos que la salvación viene de Roma. Eso no es doctrina católica. Eso se llama calumnia. Eso es mentira. Y toda mentira, por muy piadosa que sea, es hija del diablo. Si dije que él lo dijo, pido disculpas. Pido perdón por lo que dije entonces. Muy bien, así me gusta que reconozca, porque la luz disipa las tinieblas, la verdad disipa la mentira. Y aquí estamos no para decir mentiras, sino para decir la verdad. Segundo, él dice que él por su propia cuenta incluso se arrodilló y puso a leer las escrituras por su propia cuenta para conocer la verdad. Luis, revuélveme a leer 2 de Pedro 3:16. 2 de Pedro 3:16, no, déjeme con este. Porque que la cámara no me agarra ese, me agarra este. Ajá, entonces, 2 de Pedro 3:16. Escuche, en él se cumplió lo que había dicho Pedro, porque nadie se lo había dicho. Pablo insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. Que los ignorantes. Él no era católico. Él no tenía formación. Él desconocía. Como dice Pedro, al desconocer es un ignorante. Era un ignorante al desconocer, porque no era católico, no tenía la doctrina de la iglesia, no conocía nada. Entonces dice Pedro que el ignorante, siga. Y poco firmes en la fe. Y el poco firme en la fe, ese no era el caso de él, el poco firme en la fe porque no tenía fe. La está buscando hasta ahora. Siga. Interpretan torcidamente. Sí la interpreta, pero la interpreta torcidamente. Para su propio daño. Para su propio daño. Y él piensa que lo está haciendo bien. Entonces es un error. Por eso San Pedro había dicho, 2 de Pedro 1:20. Sépanlo bien. Él no lo sabía. Hoy un cura se lo está diciendo. Sépanlo bien. Ninguna profecía de la Escritura. Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Entonces podemos, a la luz de la palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pasos y luz de nuestro sendero, descubrir que lo que él hizo fue un error, que él estaba en un engaño. A él el diablo lo engañó sin darse cuenta, haciéndole creer que él podía interpretar la Escritura por su propia cuenta. ¿Quién nos ilumina? Pues la palabra de Dios, lámpara para nuestros pasos, luz de nuestro sendero. No lo digo yo, para eso tenemos la palabra de Dios que es lámpara para nuestros pasos, luz de nuestro sendero. Ahora, él dice que no, que él agarra la Biblia y en la Biblia va a encontrar todo, porque allí está, sí, en la Biblia está la verdad. Pero ahora, bueno, ayúdenme a pensar, vamos a descubrir si lo que él dijo está en lo cierto o hay error, hay mentira. Vamos a disipar las tinieblas. Pregunto, cuando Cristo mandó a los apóstoles, ¿le dio Biblias? No existía la Biblia. Existía una parte de la Biblia que se llama el Antiguo Testamento, pero eso no era de los cristianos, eso era de los judíos. No existía la Biblia. Existía una parte, el Antiguo Testamento, que era del pueblo judío, el canon judío de Alejandría. Ese existía. Cuando Jesús manda a los apóstoles, no le dijo, aquí hay Biblia, interprétenla cada uno a su manera. Y entonces ahí funda su iglesia, a la manera como usted entienda. No, si ustedes observan Marcos 16:15, vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. No mandó Biblia, sino mandó a los apóstoles a predicar. Pero ojo, antes de mandarlos a predicar, que no le dio Biblia, ¿qué hizo? Mateo 16:18. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, primero, ¿qué hace? Funda la iglesia. Y después, ¿qué hace? A la iglesia la manda a predicar sin Biblia. No la mandó a predicar con Biblia. Sin Biblia. No ha escrito nada. Que quiera. Si hay otro de otra religión, puede acercarse. No hay ningún problema. O puede hacer preguntas. Y si quiere ser católico, hagan las preguntas que sea. Dale para adelante. Bueno, buenas noches. Pues yo quiero hacerle una pregunta
a nuestro hermano separado, o a nuestro hermano más bien esperado. Aprovechando que es adventista del séptimo día, ellos pregonan algo, ¿sí? Entonces, pues usted, hermanito, me va a corregir si lo que yo le voy a preguntar es cierto o es mentira. Yo lo he escuchado pregonar y decir que el que no guarde el séptimo día, o sea, el sábado, no se salvará. Que pues me gustaría que me respondiera si ustedes pregonan que así es o no es. Solamente esa pregunta. ¿Le quiere responder? Bueno, la próxima no le pregunta más al hermano, la próxima me preguntan a mí. Ok. En cuanto a este mandamiento que está escrito en la Biblia, Éxodo 20, escrito con el dedo de Dios, está en la ley de Dios. En el Salmo 119, 142, verso 142, si no estoy mal, está en el capítulo 119, dice que la ley de Dios es eterna, la ley de Dios es perfecta. En cuanto al irme allí al libro de Santiago, capítulo 2, verso 10, o verso 8 en adelante, habla de que cada uno de nosotros debemos ser juzgados por la ley de la libertad, o sea, por la ley de Dios. En esos mandamientos que están allí dice que vamos a ser condenados. El que dice que no matarás y no robarás y hace cualquier otra cosa, pues dice que ya totalmente ha pecado. Y pecado, en 1 de Juan 4:5, dice que es transgresión de la ley. Creo, si no me corrigen, 1 de Juan 4:5, 3:4, bueno, 1 de Juan, dice que ¿qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Sí? Bien. Entonces, si dice que ¿qué es pecado? Transgresión de la ley, entonces es la ley de Dios, porque por ella vamos a ser juzgados usted y yo. Ok. Porque vamos a ser juzgados y vamos a tener la salvación si obedecemos. Es obediencia a la ley de Dios. La ley de Dios en San mismo Santiago nos habla de que es un espejo. La ley de Dios a mí no me condena. Perdón, me condena, pero no me salva. Porque el que salva se llama Cristo Jesús. Entonces, pero hay una obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y es por amor, no por obligación. Es por amor. Entonces, decirle yo a usted que si no guarda este día, guarda otro mandamiento, decirle yo que no, que entonces me voy a condenar, si lo digo yo de esa manera, lo digo personalmente, que estoy juzgando mal y yo no debo condenar a ninguno ni tampoco debo juzgar. Que sea la misma palabra de Dios y que sea Jesucristo quien te dé la respuesta. ¿Ok? Pero lo que dice así, si yo decido que alguno dice, si alguno lo ha dicho, será esa persona, allá él. Pero yo no puedo decir eso, yo no te puedo condenar. ¿Ok? Entonces no, la salvación se llama Cristo Jesús. Pero solamente la ley me muestra a mí, es un espejo y me muestra en qué estoy equivocado. Y debo ir a Cristo Jesús para pedirle perdón. Me muestra si estoy equivocado o no. Entonces es ahí donde me lleva en cuanto a los mandamientos de Dios. Muy bien. Ya. Él explicó eso porque en el Éxodo 28 dice hay que guardar el día sábado. Y él está hablando de los mandamientos de Éxodo 28, donde dice guardarás el día sábado. Pero resulta que yo lo voy a responder, hermano. Escúcheme. El hermano habló de que hay que cumplir la ley de libertad. Pero la ley de libertad no son los 10 mandamientos. Esa es la ley de los judíos, la ley mosaica de los judíos, la de los 10 mandamientos. La ley de la libertad es la que nos trae Cristo. Porque Cristo ya en el Nuevo Testamento hay una nueva ley. Lo de los 10 mandamientos que era para el pueblo judío llegaron hasta Cristo. Lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 23 en adelante. Viene a decir que esa ley cumplía una función hasta que viniera Cristo. Y ya cuando viene Cristo, ya esa función cesa. Y ya comienza una nueva alianza, un nuevo pacto con Cristo. Escuche como dice Gálatas 3:23 en adelante. Hasta que no llegaran los tiempos de la fe. Hasta que no llegaran los tiempos de la fe. Estábamos custodiados por la ley. Estábamos custodiados por la ley.
a la espera de la fe que se iba a revelar. A la espera de la fe que se iba a revelar. Oigan lo que viene. La ley La ley nos conducía a Cristo nos conducía a Cristo. Siga. para que creyéramos y así fuéramos justos. Y así fuéramos justos. Dale. Pero al llegar la fe, Pero llegada la fe, ya no estamos sometidos al